El título del sermón es En Cristo la iglesia se fortalece y crece. Siempre me gusta iniciar con un breve contexto. Estamos en nuestra serie del libro de Hechos que hemos denominado Hechos y me seréis testigos. Si usted recuerda, venimos de reconocer y ver la angustia que había en la iglesia de Antioquía, porque algunos judíos estaban queriendo imponer a los gentiles que se estaban convirtiendo el hecho de la enseñanza de que era necesario circuncidarse y guardar la ley para poder ser salvos. Y eso trajo una discusión que fue llevada a la iglesia de Jerusalén. El apóstol Pablo y Bernabé llevan esta moción a la iglesia de Jerusalén, se reúnen con los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén, se da el primer concilio de la iglesia y se establece que después de mucha discusión y seguramente oración y guianza del Espíritu Santo, se establece que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. No es por obras, no es por ningún ritual, sino por la fe y por gracia. Y ellos designan a 4 hombres para que puedan llevar esta carta a las iglesias, no solo de Antioquía, sino de esa zona. Y designan a Pablo, a Bernabé, a Judas y a Silas. Vemos que la semana pasada nos quedamos justo cuando ellos llevan la carta a Antioquía y al leer la carta a la iglesia aprendimos que hubo un alivio y un gran gozo, un regocijo en la iglesia. Porque sabemos que la religiosidad genera angustia, pero la verdad del evangelio trae gozo y regocijo. Y entonces ellos se quedaron, tanto Bernabé como Pablo y también Silas deciden quedarse en Antioquía enseñando la palabra de Dios a la iglesia, y solamente Judas regresa a la iglesia de Jerusalén. Y nos hemos quedado hasta ahí, y esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Hechos. Vamos a terminar el capítulo 15, los últimos versículos del capítulo 15, y vamos a llegar hasta el capítulo 16, versículo 15. Le pido que busquen su Biblia. Le recuerdo que la cita no está en la pantalla, por lo tanto le pido que la busquen en su Biblia. Hechos 15, vamos a comenzar leyendo el versículo 36 y vamos a llegar hasta el versículo 15 del capítulo 16. ¿Me confirman si ya lo tienen? Para que podamos empezar a leer, le pido que me siga en la lectura. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentada en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para
que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hermanos, yo deseo en esta mañana que podamos todos nosotros ser convencidos por la palabra del Señor, que solamente en Cristo la iglesia se fortalece y crece. Creo que es muy importante para nosotros reconocer esta verdad, que solamente en Cristo la iglesia es fortalecida y crece. Y quiero presentar dos pruebas en esta mañana, tomadas o extraídas precisamente del texto que hemos leído, que nos ayudan a darnos cuenta cómo solamente en Cristo la iglesia se fortalece y crece. La primera de ellas es que Dios es quien cuida a la iglesia para cumplir su misión. ¿Cuántos estamos conscientes, sobre todo ahora que hemos venido viendo todas las cosas que la iglesia ha vivido en la narrativa que Lucas hace a través del libro de los Hechos? Dios es el quien cuida y guía a la iglesia para que ésta cumpla su misión. Pero un segundo punto importante es que Cristo, por medio de su palabra, hace que la iglesia sea fortalecida y crezca. Comencemos con el primer punto de este sermón, que es precisamente la primera argumento o prueba del cual podemos llegar a la conclusión de que solamente en Cristo la iglesia es fortalecida y crece, que es Dios es quien cuida y guía a la iglesia para cumplir su misión. ¿Cuántos decimos amén a esto? Y no sé si usted lo notó, pero el texto nos muestra varias formas en que Dios cuida. Obviamente hay otras, pero en este texto podemos ver tres formas puntuales en la que Dios está cuidando y guardando a la iglesia. Vemos cómo Dios obra en la iglesia y Dios está obrando a través de la iglesia. Y quiero hacer una aclaración, que cuando menciono la iglesia, por favor no piense en un edificio, obviamente, no piense en una organización, porque la iglesia es el grupo de creyentes. La iglesia somos nosotros. Por lo tanto, en la voluntad de Dios, Dios ha querido obrar en su iglesia, en sus escogidos, en sus hijos. Pero es interesante que lo hace a través de la iglesia, es decir, a través de nosotros. Y podemos ver en este texto cómo Dios usa personas como instrumentos para cuidar la iglesia. Y esa es la primera forma en que podemos ver cómo Dios cuida y guía a la iglesia en este texto. Quiero que retomemos la lectura de Hechos 15:36, justamente donde iniciamos. Vemos cómo Dios había llamado, si se recuerdan capítulos anteriores, se recuerdan que Dios apartó a Pablo y a Bernabé. Pues ellos son instrumentos que Dios estaba utilizando para cuidar la iglesia. Leamos versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Para qué? Para ver cómo están. Ese primer viaje misionero, donde proclamaron el evangelio a otros, donde surgieron iglesias, ahora Dios estaba inquietando a Pablo y a Bernabé a volver. Y había una intención ahí.
De hecho, si usted revisa en el griego la palabra visitar que está ahí en el versículo 36, es epikistome, que viene precisamente de la palabra episcopo, es decir, la supervisión pastoral. Esa palabra visitar, lo que está diciendo es que querían ver cómo estaban las iglesias y querían constatar el crecimiento y la madurez que las iglesias estaban teniendo. Hay una intención, si usted se da cuenta, de cuidado. Vamos a visitar, vamos a cuidar a la iglesia para ver cómo están. Hermanos, esto nos ayuda a entender el propósito del evangelismo. Muchas veces vemos el evangelismo como una actividad. Vamos al parque a evangelizar. Y después presentamos el reporte. Hubieron 15 conversiones. Pero, ¿qué pasa con la vida de esas 15 personas después? Vemos que en la mentalidad de ellos es que no bastaba con compartir la palabra, predicar la palabra a un lugar, a una persona, sino que necesitaba el cuidado. Es como que si Dios hiciera nacer de nuevo a alguien, un nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo. Usted se imagina un nacimiento de un bebé y que la mamá diga, bueno, ya cumplí mi misión, y lo deje al niño ahí y se va. ¿Usted se imagina eso? Pero muchas veces hacemos eso. Porque evangelizar es hacer discípulos. Y vemos cómo había una intención de cuidado de los creyentes. Dios ha establecido en su voluntad que la iglesia cuida a la iglesia. Dios levanta personas para cuidar la iglesia. Por ejemplo, los pastores. Una de mis funciones es cuidar esta iglesia en particular. Pero también Dios levanta a otros hermanos, levanta liderazgo. En nuestra iglesia hay discipuladores que también cuidan de la iglesia. Hay líderes. Es decir, el cuerpo de Cristo viene a ser el instrumento que Dios usa, hermanos, para cuidar la iglesia. Dios estaba usando hombres como Pablo y Bernabé. Pero no sé si lo notó, que en este camino Dios empieza a llamar a otros, como al joven Timoteo. ¿Se recuerda usted de Timoteo? Más adelante Timoteo será un instrumento para cuidar la iglesia, y específicamente la iglesia de Éfeso, porque Timoteo va a ser pastor muchos años después de la iglesia de Éfeso. Algunas personas, hermanos, pueden sentir, quizás no se sienten cuidados en la iglesia. Probablemente algunos no se sientan tan parte de la iglesia, pero mucho tiene que ver nuestra propia actitud. Mucho tiene que ver con nuestra convicción. ¿Te estás relacionando con tus hermanos? Porque entendamos, Dios va a usar a la iglesia para cuidar a la iglesia. Ese es el modelo de Dios. Dios te va a usar a ti para cuidar a otros, así como otros cuidarán de ti. La pregunta es, ¿tú te estás involucrando? ¿Tú estás participando del discipulado, que es una forma en que cuidamos como iglesia de ti? ¿Estás involucrándote en el servicio, que es otra forma en que cuidamos? ¿Qué tanta apertura estamos teniendo para tener comunión con otros hermanos? Si no lo estamos haciendo, probablemente es por eso que no nos sentimos cuidados. Yo he tratado de mantener una relación con todos, pero sinceramente le digo, con algunos hay como un, sí pastor, qué bueno, pero deme chancecito. No me llame, te llamaremos. Ok, está bien. Pero eso va a afectar en tu salud espiritual. Porque Dios no diseñó el órgano de Cristo. ¿Usted ha escuchado esa frase en la iglesia? ¿Habla de qué? Del cuerpo. Y el cuerpo tiene
Muchos miembros. Y unos se sirven unos de otros. Y cuidan unos de otros. Si usted se va a caer, hay partes del cuerpo que reaccionan. Sus manos, sus pies, para tratar de cuidar. Si usted ve que algo se cae instintivamente, probablemente usted se cubra la cabeza. En segundos, sin pensarlo. Porque es una forma en que el cuerpo se cuida a sí mismo. Pues Dios utiliza ese diseño para que la iglesia sea cuidada a través de nuestros hermanos. Les recuerdo que cada vez que hablamos de la iglesia, no estoy hablando de una organización, hermanos, estoy hablando de nuestras vidas, de todos nosotros. ¿Por qué podemos decir que Dios cuida y guía a la iglesia para cumplir su misión? No solamente porque Él levanta a hombres con esa función en específico, sino también porque Dios sostiene a la iglesia a pesar de nuestro pecado. ¿Cuántos decimos amén a eso? Yo les digo amén levantando las manos y los pies, hermanos. Gracias al Señor que el bienestar de esta iglesia no depende de mí, porque si no ya no existiera. Y esa es la verdad. Es Dios quien a pesar de nuestro pecado sostiene la iglesia. No sé si usted notó en lo que leímos que hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. ¿Lo notó? Y la razón de la discusión era hasta cierto punto válida. Porque Pablo le dice a Bernabé, vamos a las iglesias donde, para ver cómo están en nuestro primer viaje misionero. Y entonces me imagino que Bernabé le debe haber dicho, ay Pablo, está bien, voy a ir a llamar a Juan Marcos para que prepare algunas cosas, porque recuerden que él fue con ellos en el primer viaje. Pero encontramos que él en algún momento los dejó en Panfilia. No terminó el viaje. Y seguramente eso a Pablo le molestó. Entonces la postura de Pablo es, no, ¿para qué vamos a llevar este? ¿Para que 2 o 3 kilómetros de aquí otra vez nos deje aventados? No, hombre, no lo llevemos. Y me imagino a Bernabé, no, mira Pablo, démosle una oportunidad al muchacho, hombre. No tiene el celo necesario para servir al Señor. No tiene las agallas necesarias para servir. Y hubo una discusión entre ellos. ¿Quién tenía la razón? Pues no lo dice la Biblia. Porque todos en algún momento hemos sido un Pablo. No quiere venir temprano a servir. Que ya no sirva, que ya no sirva. No, que ya no sirva. Y tal vez se le pinchó la llanta al hermano, se le fundió el motor, se enfermó el hijo. Y muchas veces nos sale el Bernabé. Habla con él. Voy a hablar con él. Pero ya hablaste 3 veces y no cambia. No, mejor que ya no sirva. No, mejor que ya no se disipule. No, mejor que ya no. Probablemente Pablo tenía razón, probablemente Bernabé tenía razón. Pero el punto que no es válido, hermanos, es que haya una división por eso. Eso es el punto que no es válido. Pero a pesar de eso, vemos que Dios hace que Pablo vaya por un lado, Bernabé por otro, y Dios usa eso. Pero hermanos, eso no debe de ser una excusa para nosotros. Debemos de procurar la unidad entre nosotros. Porque ese es el modelo de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si no, recordemos la hermosa oración de Jesús en Juan 17. ¿Usted recuerda? ¿Qué fue lo que oró Jesús? No solamente por discípulos, sus discípulos de ese momento, sino por lo que iban a creer por la palabra de ellos, es decir, todos nosotros. Que fue una de las cosas que Jesús oró. Te pido, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Usted ha visto alguna vez en algún momento de la Biblia una pelea entre Jesús y el Espíritu Santo? A que lleve a decir a Jesús, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Yo no te necesito, al final yo aquí soy el Hijo de Dios, yo soy el que voy a morir en la cruz, tú, nos vemos. Cuando sea la iglesia, entonces ahí regresas a la tierra para estar con los de la iglesia. Yo no te necesito. ¿Verdad que no? Hay una unidad perfecta. Y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos unidad.
Va a haber pecado, sí, pero Dios va a obrar aún a pesar de eso. Y eso es, debemos darle gracias al Señor, debemos de arrepentirnos por nuestros pecados, debemos de procurar la unidad, pero debemos de reconocer que la unidad de la iglesia no depende de nuestro esfuerzo. Depende de la obra de Dios a través de su Santo Espíritu. Lo que nos une, hermanos, es más allá de que si todos somos del Real Madrid o del Barcelona, o si somos de los rojos o de los cremas, o que si te gusta el sushi o te gusta... No es ese tipo de unidad. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Dios Padre, una unidad espiritual que es más fuerte que nuestros gustos. Vamos a tener diferencias entre nosotros, pero no justifica que nos dividamos. Pero a pesar de eso, Dios obra su voluntad. Solamente, hermanos, en Cristo puede haber unidad en una familia. Solamente en Cristo puede haber unidad en un matrimonio. Solamente en Cristo puede haber unidad en una iglesia. Si tú estás teniendo problemas en tu matrimonio, no pienses que vamos a mejorar la comunicación porque eso va a traer unidad. No lo creo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos su obra, la obra de su Santo Espíritu en nosotros. Pero cuando somos conscientes por el Evangelio de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, ¿sabe que eso va a traer más fácilmente unidad? Porque van a haber probablemente momentos donde yo te ofenda o donde tú me ofendas. Pero si recordamos cuánto Jesús nos ha perdonado a nosotros, cuánto Dios nos ha perdonado, va a ser mucho más fácil perdonar una ofensa. Porque, hermanos, Dios perdonó en Cristo todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios? Y por no ser conscientes de la gracia y el Evangelio, muchas veces somos intolerantes ante una ofensa. No quiero minimizar la ofensa, sino más bien sopesa cuántas veces te ha ofendido una persona versus las veces que tú has ofendido a Dios. Y entonces va a ser más fácil perdonar siendo conscientes de la gracia de Dios. Así como Dios tuvo gracia para conmigo, yo podré tener gracia para con mis hermanos al perdonarles. No podemos decir, hermanos, que Dios es quien cuida y guía a la iglesia, no solamente por que Él pone personas para que cuiden y sea cuidada la iglesia, también por el hecho de que, como dijimos en segundo lugar, a pesar de nuestro pecado, Dios cuida la iglesia y Él sigue obrando, porque esta división al final Dios la usó para sus propósitos. Y en tercer lugar, podemos afirmar que Dios es quien cuida y guía a la iglesia para cumplir su misión, porque Dios es quien está guiando. Dios guiaba a la iglesia y Dios durante toda la historia ha seguido guiando a la iglesia. Hasta este día. Vemos que aquí inicia justamente lo que se denomina como segundo viaje misionero de Pablo. Fue Dios quien está moviendo a Pablo. Dios está dirigiendo a dónde va a llegar el Evangelio. ¿En qué momento? No sé si vio en la narración de Lucas que el Espíritu de Dios les dijo que no fueran a Asia. ¿Lo notaron? Porque no era el momento. Ellos querían ir ahí, pero no es donde nosotros querramos, es donde Él quiere. Y Él nos guía a hacer su voluntad. Y quiero que vean en el mapa para que nos ubiquemos, ¿verdad? Ellos salen de Antioquía. Recuerden que del Concilio de Jerusalén llegan a Antioquía. De Antioquía se dividen. Pablo continúa en el camino del primer viaje misionero. Bernabé regresa a Chipre junto con Juan Marcos. Pablo continúa, pasa por Siria y Cilicia. Usted ahí en el mapa lo va a ver como la región de Galacia. De hecho, esta iglesia de Siria y Cilicia, es decir, Antioquía de Siria y Cilicia, es a quien iba destinada la carta a los Gálatas. Y después
vemos que era un tramo bastante largo, hermanos. A veces no tenemos una concepción de la distancia. Si me ayudan con el otro mapa, entre el punto donde salieron Pablo hasta llegar a Troas, eran más de 1200 kilómetros. 1200 kilómetros, hermanos. Nosotros lo leímos bien rápido, ¿verdad? Salió de tal y llegó a tal lugar. Pero imagínense, 1200 kilómetros. No habían carros, no habían buses, no habían trenes. Pero Dios estuvo con ellos en todo ese camino. Fue un viaje largo. Y ellos llegan a la ciudad de Troas. Pero la ruta que iban a seguir, la idea de Pablo era ir a visitar a las iglesias que ya habían sido establecidas por Dios. Pero Dios tenía otros planes. Acompáñeme a leer Hechos 16, versículos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, es decir, ellos intentaron ir a otro lugar. Pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y estando Pablo en Troas, pasó algo muy interesante. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un sueño, un varón macedonio que estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hermanos, Dios cumple sus propósitos y cuida de la iglesia, usando personas para llevar el evangelio. Había parte de la iglesia en Macedonia. Y Dios llama y le dice a Pablo que vaya a Macedonia. Y Pablo entendió que era un mensaje de Dios. No era el momento de ir a Asia, el evangelio llegar a Asia. Era el momento de ir a Europa. Esta invasión de Europa no estaba en la mente de Pablo. Probablemente Pablo jamás imaginó lo que iba a pasar con el evangelio en Europa. Quiero que veamos otra vez el mapa y usted se va a dar cuenta que atravesaron el charco. Solo que es un charco más chiquito. Porque de Troas pasaron a Macedonia, específicamente Pablo llegaría a la ciudad de... ¿A cuál ciudad? Filipos. De hecho va a pasar a Filipos, a Tesalónica y a Berea. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. En este capítulo nos vamos a centrar en esa misión en Macedonia y específicamente en Filipos. ¿Qué tan importante fue esta guianza de Dios? Hermanos, Europa fue el primer continente cristiano. Si vemos la historia de la iglesia, Europa fue un lugar donde se dio la expansión misionera al resto del mundo. Partiendo de Europa, el evangelio llegó no solamente a Asia, llegó a África, llegó a América del Norte, y por eso llegó a nosotros, por esta decisión del Espíritu Santo estamos nosotros aquí hoy. ¿Ven qué importante es nuestra obediencia? A veces no nos damos cuenta de los planes de Dios. Dios usa personas como instrumentos para cuidado de su iglesia. Dios sostiene la iglesia a pesar de nuestro pecado. Dios nos guía en nuestra vida, en el cumplimiento de nuestra misión, hermanos. La misión que Él nos ha delegado. Es que podemos decir que Dios es quien cuida la iglesia y guía a la iglesia para cumplir su misión. Y por eso podemos estar seguros que solamente en Cristo la iglesia se fortalece y crece. Dios nos ha buscado, hermanos. ¿Nos damos cuenta de eso? Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Jesús mismo se encarnó, tomó forma de hombre y vino a salvar lo que se había perdido. Cristo es la cabeza de la iglesia y por lo tanto Él nos guía a través de su palabra. Él es el buen pastor, hermanos. El que da la vida por sus ovejas.
Él es el pastor que va y busca la oveja perdida para llevarla al redil. Hermanos, Él es el que, esa roca firme donde nosotros podemos edificar nuestra casa. De tal manera que aunque vengan tormentas y dificultades, no va a caer. Jesús es el pan y el agua de vida. Él es quien suple nuestras necesidades. Aquel que beba de Jesús no tendrá sed y no tendrá hambre jamás. Por eso podemos asegurar que solamente en Cristo la iglesia es cuidada, guiada, fortalecida y crece. Hermanos, confiemos en Jesús. Confía en Jesús. No hay religión que pueda darte vida eterna y que pueda llevarte al Padre. No hay anhelos más grandes o no hay algo más grande que Cristo. No hay anhelo de la vida en este mundo, las cosas en este mundo que sean importantes, porque Cristo es todo suficiente para nosotros. Confía en Cristo. Ve a Él todos los días en oración. Conócele a través de su palabra. Ten comunión con Él. Disfruta de la gracia de poder ser cuidado por Dios a través de tu iglesia local. Congrégate, discipúlate, sirve al Señor. Reconozcamos que Jesús nos ha llamado para servir a su reino, predicando el Evangelio. Disfrutemos de la gracia que eso implica, hermanos. Porque los viajes, las visitas misioneras no han terminado. Probablemente Dios a ti no te mande a Corea del Norte, no te mande a Afganistán, no te mande a... Pero probablemente sí te mande a donde tu compañero de trabajo, te mande a donde tu vecino, donde tu familiar. Hermanos, es una gracia de Dios que seamos instrumento de Él para su obra. Y si no ha sido para nosotros importante esto, arrepintámonos delante de Él. Pidamos a Dios que nos use cada día, que disfrutemos ese privilegio y que seamos conscientes de nuestra misión cada día. Hermanos, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero eso no es un castigo, eso no es una carga, eso es una bendición, es una gracia. Disfrutemos de ella. Recuerden que al inicio les dije que íbamos a presentar 2 pruebas por medio de las cuales podemos asegurar que solamente en Cristo la iglesia puede ser fortalecida y puede crecer. Y quiero enfocarme en la segunda, que es Cristo por medio de su palabra hace que la iglesia se fortalezca y crezca. Dios nos cuida y Dios nos guía para cumplir la misión. Pero no solamente eso, en el proceso, Dios también, Cristo por medio de su palabra, nos fortalece y crecemos. Dios no solamente cuida a la iglesia para que cumpla su misión, sino que Dios también fortalece a la iglesia y la iglesia va a crecer, crece. Hermanos, vamos a crecer no solamente en un sentido numérico, vamos a crecer espiritualmente. Y quiero que veamos otras 3 formas en las que la iglesia es fortalecida y crece a través de la palabra. No solamente espiritualmente, sino también numéricamente. Y la primera de ellas es cuando predicamos la verdad, la iglesia es fortalecida en fe y crece espiritualmente y también crecerá numéricamente. Es necesario para la salud de la iglesia la predicación de la verdad del Evangelio. Que las personas conozcan a Jesús. El Evangelio, como lo recordamos la semana pasada, es gracia de Dios para nosotros. Pero no solamente es un mensaje de gracia, sino que el Evangelio nos conduce al dador de la gracia. Aquel que se hizo hombre y siendo hombre fue la gracia y la verdad hecho palpables para nosotros, es decir, Cristo Jesús, Dios mismo encarnado. Solo la verdad de la palabra de Dios revelada en ella por Cristo puede confirmar nuestra fe.
¿Sabe por qué la iglesia es fortalecida y crece? Por la palabra. Porque la palabra nos conduce a Cristo. Y Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Y quiero que leamos una vez más Hechos 16, solo que ahora vamos a ir al versículo 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, está hablando de Pablo y Silas. Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, la carta, ¿se recuerdan la carta? Eran entregadas y los ancianos que estaban, lo voy a leer de nuevo. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia, ¿qué pasaba con la iglesia? Era confirmada en la fe y ¿qué más? Y aumentaba en número cada día. ¿Cómo podemos crecer como iglesia? Cuando cada uno de nosotros, hermanos, seamos conscientes y tengamos un entendimiento correcto de la gracia por medio de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque eso nos va a conducir a Cristo. Jesús dijo en el contexto de dar mucho fruto, separados de mí, nada podéis hacer. Así como el pámpano no puede llevar fruto si está separado de la vid, hermanos, nosotros no podremos dar frutos si estamos separados de Cristo. La palabra nos lleva a Cristo. Por eso es la insistencia que te disipules. Por eso es la insistencia que participen en el estudio bíblico. Por eso es la insistencia en que participes en reuniones. Hace poco hubo un retiro de mujeres. Y sé que fueron edificadas. ¿O no? Ay, hermana, no me convenció. Vamos a rebobinar. Sé que fueron edificadas. Eso. Ahora vamos a tener una reunión con padres donde también va a haber una enseñanza, una breve reflexión. Hermanos, valore el cuidado que Dios le está dando a través de su iglesia. No menosprecie los estudios bíblicos, no menosprecie el discipularse, no menosprecie servir a otros, no menosprecie congregarse regularmente. Si no lo estás haciendo, hermanos, reflexionen, hermanas, reflexionen. ¿Cuál es tu excusa? Necesitamos al cuerpo, la guía, el cuidado, la provisión de muchas cosas vienen a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios, hermanos, por la obra que Dios está haciendo en nosotros. Porque la gracia de Dios nos ha permitido conocerle más. Que sea expuesta su palabra. El ser confirmado cada vez más en la fe. Pero también ha habido un crecimiento no solo espiritual, sino numérico. Yo tengo un poco más de un año de estar aquí, 1 año, 2 meses, no sé. Y recuerdo que cuando vine veníamos de un contexto de pandemia, de salida de una pandemia. La asistencia promedio de la iglesia eran 35 personas. Ahora estamos casi por 90. Es la gracia de Dios con nosotros. Es el cuidado de Dios. Es la obra de Dios en la iglesia. Hermanos, y en segundo lugar, cómo Dios usa su palabra para fortalecer la fe y el crecimiento. El evangelio es la forma que las personas son ayudadas. A mí me impacta cuando nosotros vemos las necesidades de los hombres, de los seres humanos, de todos nosotros. El ser humano tiene necesidades inherentes. Hermanos, ¿la seguridad será una necesidad inherente en el hombre? ¿Ustedes creen que la seguridad, el sentirse seguro es una necesidad? Claro que sí. El hecho de tener paz, tranquilidad. ¿A quién no le gusta tener paz? Llegar a su casa y estar tranquilo, sentirse tranquilo. ¿A quién no le gusta eso? Es una necesidad. Uno a veces le dice a los niños que dicen, yo quiero crecer, ¿verdad? Ay, hijo, no sabes lo que estás pidiendo, le digo yo.
Hermanos, es una necesidad el tener un sentimiento de propósito. Esas son necesidades. Pero ¿sabe qué? Si nosotros queremos ayudar a otros, el más grande problema no es la ausencia de paz, no es la ausencia de seguridad, no es la ausencia de propósito. ¿Sabe cuál es el mayor problema del hombre? ¿Cuál? El pecado. Porque el pecado que genera en nosotros, separación de Dios. Porque solamente en Dios podemos suplir la necesidad de seguridad. Él es nuestra roca eterna. Solamente podemos sentir una verdadera paz cuando nos vemos reconciliados con Dios. Cuando tenemos paz para con Dios, será fácil tener paz para con los hombres. Nuestro propósito como seres humanos será recuperado solamente cuando tengamos un encuentro con Dios. Porque el propósito del ser humano es adorar a Dios. Fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. La mayor necesidad, la mayor ayuda que un ser humano tiene no es una cantidad de dinero. No es una amistad. No es un reconocimiento. Esas cosas son importantes. Pero la mayor necesidad que una persona tiene es a Cristo, porque el más grande problema del hombre es el pecado. Qué interesante, versículo 9 y 10 de Hechos 16. Vemos la visión que Dios le muestra a Pablo de noche, un sueño. Un hombre macedonio estaba de pie, rogando y diciendo, ¿qué decía? Pasa Macedonia y ayúdanos. Ayuda, por favor. Y Pablo le dijo a Silas, vaya Silas, vamos a hacer una cooperacha. ¿Cuántas libras de frijol llevamos? Es cierto, eso puede ser importante. Pero mire cómo lo entendió Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Aquí se está incluyendo Lucas, porque Lucas es el que está narrando. Procuramos partir, o sea, probablemente él andaba con ellos. Para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿para qué? ¿Para llevar piñatas a una comunidad? ¿Para regalar comida, ropa, hacerle una fiesta a los niños? Para llevar el evangelio, porque la mayor necesidad del hombre es encontrarse con Jesús, conocer a Jesús. Hermanos, seamos misericordiosos y empáticos. ¿Cuántas personas están gritando sin decirlo, ayuda a nuestro alrededor? ¿Y qué estamos haciendo? Fíjese que es bien interesante que entre nosotros hay un hermano nuestro que es bombero. Y yo una vez platicando con él le dije, pero explícame, ¿qué es lo que te lleva a ti a tomar la decisión consciente de arriesgar tu vida constantemente? Porque ni siquiera le pagan. ¿Saben cuál fue su respuesta? Me contó que hace muchos años él tuvo un accidente grave y fueron los bomberos los que le ayudaron a él. Y él dijo, yo quiero hacer eso, yo quiero ayudar a otros. Hermanos, ¿por qué no tenemos esa actitud con el evangelio? Solo piense, ¿dónde estaríamos hoy sin Cristo? Estaríamos ciegos, desnudos, desventurados. Probablemente sin propósito, sin sentido, sin esperanza, sin paz. ¿Dónde estaríamos hoy? ¿Por qué no brindar ayuda? ¿Por qué no amamos a otros? La mejor forma en que podemos ayudar es llevando el evangelio. Somos llamados a predicar a todos, sin distinción, hermanos. Pablo en su obediencia llega a la convicción y va a Macedonia, llega a la ciudad de Filipos. Y el evangelio es gracia para todo tipo de personas.
Qué interesante es que a las primeras personas que les predican en Filipos son mujeres. Ese es un hito. Porque culturalmente muchas veces los judíos no entablaban comunicaciones con mujeres extranjeras porque no era bien visto. Pero vemos aquí que el evangelio llega a estas mujeres. Y lo hermoso de esto es que es una obra de Dios. Es Dios cuidando a su iglesia, fortaleciendo la fe de su iglesia y haciendo crecer a su iglesia. Y no sé si lo notó lo que dice acerca de Lidia, una mujer que estaba ahí. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ella era una comerciante importante porque la púrpura era un elemento de mucho valor. Pero miren lo que Dios hizo en ella. Estaba oyendo, ¿por qué? Porque Pablo llegó con un discurso elocuente. Por la retórica de Pablo ella quedó impactada. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasó? Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Hermanos, Dios tiene que abrir el corazón de los seres humanos para que podamos escuchar el Evangelio. No es de carne ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Confiemos entonces, hermanos, en la obra que Dios hace al momento que predicamos el Evangelio. No es por nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros, pero es por Él, es su obra, no nuestra. Si usted tiene personas a las que les ha predicado por años, no desista. Ore al Señor, ruegue que Dios pueda tocar ese corazón. ¿Saben que es un error decir, mira, esta persona se le acaba de fallecer su hijo y está destruido? Hoy es un buen momento para predicar el Evangelio. Hermanos, no son las circunstancias. Es Dios quien abre el corazón. Dependamos de Él. Y en tercer lugar y último punto en esta mañana, por la que podemos estar seguros que solamente en Cristo la iglesia es fortalecida y crece, es que nuestra salvación trae consigo el anhelo de servir a Dios. Y eso viene a caer en el hecho de que la iglesia es edificada por nuestro servicio. Dios levanta obreros para edificar la iglesia. Quiero rápidamente que veamos el ejemplo de Timoteo. A mí me llama la atención, no sé si a usted le llamó la atención, que Pablo circuncide a Timoteo. Especialmente en el contexto del pleito que había por la circuncisión. Pero lo que está pasando aquí, hermanos, es que una vez quedó claro el principio teológico y estuvo firme el hecho de entender que la salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús, y que la circuncisión no era un requisito, Pablo estaba dispuesto a adoptar ciertas prácticas e instruir a otros para mantener un bien mayor que es la unidad de la iglesia. No sé si usted nota por qué, da una razón Lucas de por qué Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Lo notó? ¿Qué dice? Por causa de los judíos, a donde ellos iban a ir. No quería que eso fuera de tropiezo. Timoteo sabía que su salvación no dependía de la circuncisión, pero él estaba dispuesto a hacerlo para que eso no fuera un tema de discusión y de tropiezo a aquellos que iban a escuchar. Muchas veces vamos a tener que abstenernos de hacer cosas o vamos a tener que hacer cosas para no ser tropiezo. Si a mí me invitan a predicar a una iglesia donde las hermanas tienen que tener falda, pues yo sé que no es pecado que mi esposa use un pantalón, pero ella va a tener que ponerse falda. Porque ¿para qué vamos a generar división? Y ese es el punto. Vemos que está procurando la unidad.
Y Timoteo está dispuesto a ser un instrumento para edificar la iglesia. Inclusive a abstenerte de hacer cosas que no es pecado, pero lo haces por amor a los demás. Y vemos un segundo ejemplo, en un sentido diferente de cómo Dios usa o cómo en la obra del Evangelio en Lidia, así como el Evangelio hizo que Timoteo pudiera someterse a algunas cosas por mantener la unidad. Vemos que Lidia, el Evangelio produjo en el corazón de ella esa convicción por servir a Cristo y a la iglesia. Y lo hizo a través de poner lo que ella tenía a disposición de la iglesia. No sé si notó lo que dice el último versículo, versículo 15. Lidia le dice a Pablo, después de haberse bautizado, después de, obviamente hay una conversión ahí, le dice, si habéis juzgado que sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Pero no lo dijo del diente al labio, como a veces decimos, tú sabes que mi casa es tu casa. Mira qué bueno que me lo decís, porque fíjate que ahorita tengo problemas en mi casa y necesito quedarme 2 noches en algún lugar. Ay, pero justo ahorita no puedo, fíjate. ¡Qué lástima! Mira, ya ves, te dije que no hiciéramos los arreglos, ahorita estamos construyendo la casa, hubiéramos esperado de haber sabido. Y usted tiene el cuarto ahí disponible. Mire lo que dice Lidia. Nos obligó a quedarnos. Esta es tu casa, quédense, por favor. Porque ella entendía que era un servicio, servir a la iglesia es servir a Cristo. Puso sus bienes al servicio del Señor, hermanos, para servir a la iglesia, a los miembros de la iglesia. Algunas personas ven la iglesia como una organización donde la iglesia tiene que darles a ellos un beneficio personal. Algunas personas ven a la iglesia como un lugar propenso para ir a hacer negocio. Híjole, aquí tengo un montón de clientes y quiero conocer a todos los hermanos. Pero no porque nos interese que si están bien o no están bien, si están creciendo o no están creciendo, sino porque quiero invitarlo al negocio piramidal, ¿verdad? En lugar de poner muchas veces nosotros lo que somos y lo que tenemos al servicio de la iglesia. Esa es una obra del Evangelio en nuestro corazón. Cuando estamos dispuestos a ser generosos. Es que miren, hermanos, es como este ejemplo. ¿No les parecería a usted raro que unos padres le pidan de favor a un hijo que cuide a un hijo más pequeño durante un par de horas? Y que al llegar a la casa el hijo le diga de esos recibos que venden en las tiendas. Vaya papá, mira aquí te hice un recibo, esto es lo que me debes. Yo cobro tanto por hora y como cuidé 3 horas a mi hermanito, esto me debes. Cuando el papá le da todo lo que tiene, ¿no les parecería raro? Hermanos, si usted fuera el papá, ¿qué le diría? Vos estás loco, más a partir de hoy estás castigado. ¿Sí o no? Pero miren, hermanos, Dios es misericordioso porque Él no hace eso con nosotros. Porque muchas veces esa es nuestra actitud. No ponemos nuestro conocimiento, nuestros contactos, nuestra expertise, nuestros bienes al servicio de la iglesia, de todos nosotros. Qué hermoso es ver que Dios obra en su evangelio y es una forma de cuidar a la iglesia. Hermanos, ¿estamos siendo fieles a Dios en eso? ¿Estamos mostrando la generosidad para el bienestar de nuestra iglesia? ¿Estás poniendo tus conocimientos, habilidades al servicio del Señor? ¿Cuánto quisiéramos ver más iglesias sanas en nuestro país? Amén. ¿Cuántos? Levante la mano, quiero ver. Creo que todos, ¿sí? ¿Cuántos quisiéramos que nuestra iglesia crezca y sea un instrumento para llevar el evangelio a otros lugares y podamos plantar otras iglesias? Levante la mano. La pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo para que eso sea una realidad? Es la obra de Dios, sí. Pero vemos en Hechos que Dios utilizó ¿a quién? A la misma iglesia. ¿O no se recuerda al inicio
que todos daban para que no hubiera necesidad entre los hermanos. Hermanos, honremos a Dios. ¿Saben por qué? Porque si somos conscientes de la gracia por medio de Cristo, vamos a reconocer que Dios no escatimó a su Hijo. Y Jesús no escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre, haciéndose semejante a los hombres, se hizo siervo. Y fue obediente a Dios hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Dios entregó a su Hijo, Jesús entregó su vida para que tú y yo estemos hoy adorando a Dios. Él no se aferró a su condición de Dios. ¿Por qué nos aferramos a las cosas materiales? ¿Por qué nos aferramos a nuestro tiempo? ¿Por qué nos aferramos a nuestros deseos? Hermanos, seamos instrumentos de Dios para que la iglesia pueda ser edificada. Y en esta mañana demos gracias a Dios porque solamente en Cristo la iglesia se fortalece y crece. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a orar.